Seguimos en las noticias de la noche, queremos hablar del duelo. Queremos escuchar a una psicóloga con experiencia en este proceso, sobre todo teniendo en cuenta las fechas que se acercan. Cristina Lázaro, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Luis. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el duelo? El duelo es una respuesta emocional de la persona que está viviendo la experiencia de la pérdida de alguien muy querido. Entonces, en este proceso de adaptación, porque el duelo realmente lo que nos sirve es para adaptarnos a la vida sin esta persona, ocurre una serie de etapas que precisamente tienen como objetivo el poder sobrellevar el dolor y poder vivir de una manera pues, más normalizada con la ausencia de esta persona. Es una nueva situación, una experiencia emocional ante la que hay que adaptarse, ¿verdad? Sí, exactamente. Y para eso necesitamos pasar por estas etapas de negación, donde vamos a negar el hecho de que alguien se pueda ir, de que alguien haya muerto ya. Y pasar esa etapa de la ira, de negociar con Dios o con las creencias que cada uno tiene para intentar que realmente eso no ocurra. Se tiene que pasar por un proceso de depresión, porque es necesario también el contactar con el dolor que nos produce el saber que podemos perder a alguien o que vamos a perder a alguien o que hemos perdido a alguien. Y para llegar a ese proceso de aceptación en el que ya aprendemos poco a poco a vivir con la ausencia, que no es que nos dejemos de recordar a la persona querida, sino que simplemente empezamos a vivir y adaptarnos a la vida sin esa persona. O sea que en el proceso de duelo se distinguen varias fases, ¿no? Sí. ¿Son como escalones que hay que ir superando? Son escalones que sí que hay que ir superando, lo que pasa es que no siempre son en el mismo sentido, sino que a veces parece que hemos atravesado pues, una etapa como la negación o como la ira, pero realmente puede haber algo que reactive otra vez ese proceso y entonces se vuelvan otra vez a vivir determinadas etapas, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando se está viviendo un duelo y en ese proceso de adaptación pues ocurre otra muerte inesperada y eso reactiva otra vez los duelos anteriores. El último paso, ese último escalón, sería la aceptación. La aceptación de esa pérdida y de que la vida va a continuar con esa ausencia. La no aceptación no tiene sentido, claro, y además es que imagino que será perjudicial, ¿no? Que no nos hará ningún bien. Claro, exactamente, no se produce el duelo de una manera, digamos, normalizada, con lo cual eso puede tener problemas que necesitan ser tratados por un especialista en duelo. Si hay que adaptarse, hay que conocer que, bueno, la vida, pues, a veces tiene estas cosas, que es que hay, hay esos fallos en los que con los que tenemos que convivir, que es, pues, en algunas ocasiones esa pérdida de personas que en muchas ocasiones parece que va un poco contra natura, ¿no? Cuando se pierde un hijo, un niño que apenas ha nacido o incluso antes de nacer, ¿no? Lo que se llama la pérdida gestacional o perinatal, que bueno, un poco se habla, pero hay que visibilizar porque realmente está ahí y causa un dolor importante en los padres. ¿Cuándo debemos pedir ayuda? ¿Cuando el duelo se convierte en algo patológico? Sí, normalmente el duelo no hay unas fases estrictas en las que se diga cuando ya llegas a esta fase ya has superado el duelo, sino que generalmente va a depender un poco de la persona, del trato que hayas tenido con ella, del vínculo que hayas creado a lo largo de tu vida, de las herramientas que tengas para poder hacer frente a todo esto. Y entonces se agrava ese sentimiento de pena, de dolor, en determinados momentos que coinciden con fases y con fechas específicas como cumpleaños, aniversarios, la Navidad, por ejemplo, porque sobre todo el primer año, no es que el duelo dure un año, pero sí que durante el primer año se está un poco más sensible, ¿no? La primera Navidad con la silla vacía, ¿no? El primer verano, el primer cumpleaños, ¿no? Entonces todo esto afecta y hace que el duelo pueda ir un poco pues teniendo esos altibajos en los que bueno, pues al final se consigue superar, no olvidar, sino aprender a convivir. ¿Cómo se vive el duelo en épocas como esta, como la que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina, como la Navidad?
Pues es complicado porque la Navidad es un momento bonito, es un momento de alegría, de felicidad, de sueños, de ilusiones, y cuando estás en duelo precisamente lo que tienes es lo contrario, es tristeza, es ira, es culpa en algunas ocasiones. Entonces acoplarse a ese momento es muy complicado y lo que se siente generalmente es temor a que llegue y generalmente lo que se quiere es que esas fechas pasen lo más rápidas posibles. Entonces ese proceso de adaptación suele costar mucho. Y la silla vacía, ¿verdad? El síndrome de la silla vacía. ¿Síndrome? ¿Se le considera síndrome? Sí, el de la silla vacía, porque realmente nos vamos a juntar, como siempre, como todos los años, por lo general, pues las personas que acostumbran, excepto esta persona, y entonces se hace más notable en esos momentos. Entonces ahí hay que, bueno, pues hay todo un proceso que tener en cuenta, porque generalmente no se suele hacer muy bien, ¿no? Intentamos protegernos y proteger demasiado a los demás y cometemos errores que quizá pues habría que ir puliendo. No se suele hacer muy bien, cometemos errores. ¿Cuáles son esos errores o algunos de ellos y cómo podríamos hacerlo bien? Pues generalmente lo que se quiere, lo que se pretende es eliminar la Navidad. Y se empieza a eliminar la Navidad desde dentro, es decir, se deja de poner adornos en la casa, se deja de escuchar los villancicos que tradicionalmente se han escuchado, se deja de hacer todas las actividades que se hacían durante ese periodo de tiempo. Hay quienes también lo que hacen es intentar hacer como que no pasa nada, pero esto no es real, porque la persona sigue sufriendo y realmente no quieren hacer nada, no quieren celebrarlo porque no tienen ánimo, están tristes, no les apetece. Pero es una manera, digamos, de sentirse obligados a celebrar la Navidad por otras personas, para proteger a otras personas que, por ejemplo, pues pueden ser los niños, personas con discapacidad, personas mayores, y entran un poco en un conflicto interno entre no me apetece, no quiero hacer esto porque para mí significa que puedo estar perdiendo el recuerdo de la persona querida, pero por otro lado tengo que hacerlo y tengo que intentar disfrutar, ¿no? Y a veces también se tiene cierto comportamiento como de alejarnos, de hacer cosas diferentes, como por ejemplo hacer un viaje, pero no un viaje para vivir la Navidad en otros lugares y conocer cómo se hace y vivirlo de esa manera, sino a lugares donde la Navidad no se celebra tanto, un poco para evitar el contacto y sentir, digamos, esa especie de dolor que se puede tener al recordar momentos bonitos que siempre se han vivido con esta persona, pero que ahora pues no se hace. ¿Qué consejos da una profesional como usted para gestionar de la manera más correcta posible el duelo en estos días, en la Navidad? Pues lo primero es que para tener en cuenta es que habría que hacer una reunión entre todas las personas que generalmente se unen para celebrar estos días y que tienen en común la pérdida de esta persona, y dialogar entre todos y ver qué es lo que se quiere hacer este año, cómo se quiere afrontar la Navidad. Hay un anuncio que habla precisamente de esto, ¿no? Con el anuncio del turrón, que cada uno se dedica a preparar una cosa, porque llegan a ese acuerdo de que vamos a intentar hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero nos vamos a repartir las tareas. Y esto es bueno porque cada uno va a asumir la función que pueda en función de cómo se encuentra y la relación que ha tenido y los recursos que puede tener para hacer frente a este dolor. Otra cosa importante es no aislarse. Tendemos a aislarnos, a intentar evitar la Navidad, de los momentos buenos, y es importante poder, sobre todo, juntarnos con estas personas que tienen en común la pérdida para hablar de ella, para recordarlo, para hacerlo presente. Y esto también es muy bueno hacerlo, sobre todo en fechas, en los días claves, en los días de Nochebuena, Navidad, que se reúnen en torno a una mesa y a la comida tan típico, ¿no? Pues ahí es importante tener, pues poner objetos, poner una foto, poner la música que a esta persona le gustaba, hacer cosas para traer ese recuerdo, hablar de ello siempre en positivo, esos recuerdos que esa persona nos ha dejado, ¿no? Y que es importante que podamos tenerlo presente para saber que no estamos olvidando, sino que estamos recordando que esta persona ha sido importante para nosotros. Y otra cosa importante es hacer partícipes a los niños. Muchas veces se nos olvida que los niños también sufren la pérdida y no tienen la respuesta emocional tan trabajada como las podemos tener los adultos, y no saben pedir algunas veces ayuda o no saben demostrar qué es lo que están sintiendo. Entonces, hacerles partícipe de esos rituales
es muy importante para su desarrollo posterior. Cristina Lázaro, hemos aprendido muchísimo en este rato, ha sido a gusto tener a una especialista como usted. Volveremos a requerirla para hablar de otros temas que ya ha apuntado incluso durante la entrevista, si le parece. Muchas gracias, claro que sí.